Aquí tenemos un gráfico realizado por la NOAA, que es la Administración Nacional para el Océano y la Atmósfera, que pertenece al Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Vemos la composición de la atmósfera terrestre, el porcentaje por volumen de gases. El 78% lo ocupa el nitrógeno, el 20,6% lo ocupa el oxígeno y otros gases ocupan el 1,4% restante. Entre esos gases que ocupan el 1,4% restante están los gases efecto invernadero: metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, ozono y CFCs. Y dentro de ese 1,4%, el dióxido de carbono ocupa exactamente el 0,035% de la atmósfera, datos oficiales del NOAA. 0,035 es el total del dióxido de carbono que contiene la atmósfera, pero de ese dióxido de carbono, de ese 0,035, ¿cuánto pertenece a la nación humana? Aquí tenemos una imagen donde hay 10.000 puntos representando todos los gases de la atmósfera y vemos lo que ocupa el nitrógeno, que son 7.800 puntos, lo que ocupa el oxígeno, que serían 2.100 puntos, lo que ocupa el argón, que serían 93 puntos, y lo que ocupa el dióxido de carbono, que representado entre esos 10.000 puntos, ocuparía 5 puntos. De esos 5 puntos, 4 puntos son dióxido de carbono que emite la naturaleza a la atmósfera. Y solo un punto entre 10.000 sería el dióxido de carbono que emite la acción humana. ¿De dónde salía el argumento científico de que un aumento considerable del CO2 generado por la acción del hombre provocaría un alarmante aumento de la temperatura global de la Tierra? Y descubrimos la teoría del CO2 de Roger Rebel. Nos lo va a contar John Coleman, quien fue meteorólogo de las noticias de Estados Unidos y fundador del primer canal por cable de meteorología. Esta historia comienza con un gran hombre, un gran científico, Roger Rebel. Era graduado por la Universidad de California, en Berkeley, en oceanografía. Sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente se convirtió en el director de la institución Scripps de Oceanografía en 1950. Y el resultado de sus investigaciones, por medio de los fondos que obtenía para estudiar el impacto de la energía atómica en los atolones del Pacífico. Una vez acabó la Segunda Guerra Mundial y mientras esa parte se terminaba, él había conseguido liderar una pequeña institución como la Oceanográfica, convertirla en una enorme organización con muchos barcos y cientos de empleados. Quedó claro que tenía que venir algo nuevo. Entonces es cuando él decidió que algo tenía que dar. Así que contrató a este hombre, Hans Sachs, un profesor de la Universidad de Chicago que había hecho estudios sobre los efectos del carbono en la atmósfera. Entonces quizás Rebel encontró que había algo más. Así que ellos vistieron los documentos de la investigación y lo hicieron público, preguntándose la siguiente cuestión. ¿Es la humanidad quemando combustibles fósiles con nuestros fuegos y nuestras estufas, con las que calentamos nuestras casas? La vieja gasolina y los viejos coches. ¿Estaba todo ello creando un problema climático? Esto era en los 50, amigos. Y el mundo estaba bien cogido por esta capa de contaminación. Lo recuerdo muy bien de niño. Quizás algunos erais demasiado jóvenes para recordarlo. Pero ya te lo digo, tú te embadurnabas con esa neblina en tus ciudades cuando venía el invierno, con todos los quemadores y estufas a tope, y aquellos coches que escupían suciedad. Eso era bastante feo. Bueno, eso fue el comienzo. Ese papel que hicieron público Sachs y Rebel. De hecho, es el papel que puso la moda del calentamiento global. La que comenzaron. Y entonces Rebel se convirtió en un hombre poderoso. Y como consecuencia de eso, su ciencia se usa a lo largo del mundo por otros científicos. Y empezó una campaña para establecer un campus en la Universidad de California, colocalizada con el Instituto Oceanográfico Scripps, en La Joya, en California.
Fue una apuesta muy fuerte y adivinar lo que pasó. Bueno, se ubicó allí, pero algo ocurrió. Revell sufrió la peor derrota de su vida. Él había hecho campaña para tener localizada ahí esa universidad y él pensaba que iba a ser el primer director, pero la política le golpeó y no fue nombrado director de esa universidad y eso le dolió. Hizo un movimiento repentino. Él cambió su vida, empaquetó sus cosas y se fue a Harvard, donde comenzó el Centro para los Estudios de la Población. Así que, ¿qué tiene esto que ver con la historia del calentamiento global? Ese primer año, uno de sus estudiantes fue este joven hombre, Al Gore. La única clase de ciencia que tomó Al Gore. Revell no recuerda haberle tenido a él en clase. Oh, pero Al Gore, que tuvo una D en el curso, fue altamente impresionado. Él era el hijo de un político de Tennessee y él usó lo que aprendió ahí y empezó su campaña del calentamiento global. Él escribió un libro, La Tierra en su equilibrio. Se presentó al Senado de los Estados Unidos. Él clamaba que la Tierra estaba siendo desafiada por la quema de combustibles fósiles y fue elegido para el Senado americano, donde condujo diferentes charlas y llevó a científicos y extendiendo el miedo al calentamiento global. Entonces es cuando el dinero comenzó a fluir desde el gobierno hacia la investigación. Y eso es la trampa de Bubi. Comenzaron billones de dólares de los fondos del gobierno a salir hacia esas organizaciones y universidades y otros grupos de investigación a lo largo de todo el país. Y llevan todos por detrás esa queja del calentamiento global que Al Gore estaba promoviendo con su investigación. Y las investigaciones comenzaron a apilarse. Si tú eras un científico joven, no tendrías otra alternativa. No sabes lo que quiero decir. Estarías fuera de tu trabajo. Perderías tu trabajo, tu coche, tu familia. Te quedarías en la calle. Así que tienes que apoyarlo. Al Gore, él había tomado el papel de la investigación de Sussex y de Revell y lo usó para comenzar su campaña del calentamiento global. ¿Y qué es lo que dijo? Él dijo, fue Roger Revell, él es mi mentor, él es mi héroe, él es el hombre que extendió la alarma. Bueno, hay otro hombre que también cogió el testigo, este hombre, Maurice Strong. Maurice se había convertido en un tecnócrata en las Naciones Unidas y en 1972 daba diferentes conferencias y su meta total era un gobierno global. Y él usó esa empatía con el miedo al calentamiento global. Y así es como vino la conferencia que comenzó la iniciativa de empezar el panel intergubernamental del cambio climático. Así que nosotros ahora tenemos al gobierno de los Estados Unidos y a las Naciones Unidas, los dos promoviendo el cambio climático, y todo provino de aquel papel de Sus y de Revell y de la investigación que siguió y de los dólares que estaban fluyendo. Estaba en camino un gran cambio. Así que el IPCC tiene científicos, burócratas y políticos de todas las partes del mundo. También la Federación de World Wide Fund, el Club Sierra y todos los ambientalistas se reunieron y votaron que el calentamiento global era de verdad. ¿Y qué voy a decir? No es un tema político, no es un voto, es ciencia. Pero eso no importa. Ellos sacaron sus informes y gastaron un montón de tiempo explicándonos cómo estábamos destruyendo el planeta Tierra. Y tuvieron mítines de moda en resorts tropicales a lo largo del mundo. Y los científicos que apoyaban el calentamiento global consiguen vacaciones pagadas y consiguen publicar sus libros, poner sus nombres y sus carreras. Mi amigo era un buen asunto. ¿Y qué es lo que hizo Al Gore? Bueno, pues él escribió un segundo libro del calentamiento global titulado Una verdad incómoda. Ya sabemos todo lo que se ha convertido eso. Sus amigos liberales de Hollywood lo transformaron en un documental de ciencia ficción, debería añadir, todo acerca del calentamiento global. Y ellos se concedieron a sí mismos un Oscar. La mejor película documental del año, en el 2007. Y entonces ellos dan otra vuelta y Al Gore con el presidente del IPCC tuvieron que ganar los dos este premio. Y todo por asustarnos con el calentamiento global. Así que la película de Gore, Una verdad incómoda,
se convirtió en algo imprescindible en las escuelas americanas. ¿Cuántas veces lo han visto cuando han ido al colegio? Una y otra vez y otra vez. Y la moda del calentamiento global ya llegó a su máximo pico cuando todo eso sucedió. Bueno, ¿y qué pasó con este hombre? Con Roger Rebel, el que comenzó todo esto, el gran científico. Él como que perdió un poco del interés del Centro de los Estudios para la Población en Harvard. Echaba de menos San Diego, digo yo, el magnífico clima soleado de California. Había tragado duro en su derrota, había vuelto a su puesto en la Universidad de San Diego, en California, como profesor. Y allí escribió estas cartas, y yo quiero que las miréis. La primera va desde su mesa al congresista de los Estados Unidos, Tim Wirth. Sí, nosotros debemos de tener cuidado. No podemos anunciar demasiada alarma hasta que el ratio de calentamiento global sea algo claro. Y escribió otra carta aquí al congresista Tim Bates. Aunque muchos científicos lo están diciendo, no pueden achacarle el calentamiento global a los gases de efecto invernadero. Como usted muy bien sabe, el clima es muy variable año tras año. Las causas de estas variaciones no son para nada bien entendidas. Mi convencimiento personal es que deberíamos esperar otros 10 o 20 años para realmente estar convencidos de que los gases de efecto invernadero van a ser importantes para los seres humanos. Así que aquí está, el hombre que comenzó la campaña del calentamiento global. Ha sacado la bandera de atentos. Amigos, que este hombre va en serio. Cuidado, cuidado. Él incluso escribió un artículo que fue publicado en la revista Nueva Ciencia titulado Cosmos. Y él hizo equipo con el profesor Fred Singer para escribir ese artículo. Y ese artículo se tituló ¿Qué hacer ante el calentamiento de los gases de efecto invernadero? Echa un vistazo antes de que te lances. Y el artículo concluía: las bases científicas para un calentamiento por los efectos de los gases invernadero es demasiado incierto como para justificar acciones drásticas por el momento. ¡Wow! ¿El hombre que empezó todo? Bueno, ¿y cómo reaccionó Al Gore ante esto? Bueno, yo ya he tomado mi decisión. Rebel está ahora senil, así que no le pongo atención a eso. El debate se ha terminado. Y tú le has estado oyendo durante 20 años. Él no debatirá con ninguno, y además él dice que va en serio. Nosotros perdimos a Roger Rebel, la lucha deberá continuar sin él. Pasó a mejor vida de un ataque al corazón en el año 1991. Y después de que murió, su familia se unió con la gente de Scripps para hacer de él el padre del calentamiento global.